Hola, bienvenidos nuevamente a un podcast de Tierra de Fe. Y hoy contamos con Charo y Daniel Jiménez, un matrimonio pastoral que tomó una decisión donde vale la pena escuchar. Tuvieron que dejar su lugar, su comodidad de Buenos Aires para irse a San Juan por amor a Dios, por amor a una decisión y en obediencia. Y hoy queremos conocer eso, el costo, lo que vivieron, lo que Dios también les mostró, cómo fue todo este proceso. Así que bienvenidos, gracias por estar Muchas gracias. conmigo. Y para empezar, quería preguntarles, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? ¿En qué situación de la vida están? ¿Cómo se sienten después de todo lo vivido? Y nos van a contar cómo fue todo este proceso. Pero hoy, ¿cómo están? Más experimentados. Sí, con muchas expectativas. Bien. Estamos con el nido vacío y para algunos es depresivo, para nosotros fabuloso. Estamos agradecidos a Dios por nuestros 6 hijos, pero agradecidos por esta etapa porque nos da una libertad que de repente antes no teníamos, pero con expectativas. Entonces, si tuvieran que describir en una palabra en cómo están ahora, ¿cuál sería? Y expectantes de lo que viene. Sí. Porque se trabajó mucho, se sembró, Sí. y creo que estamos en una temporada donde se va a ver el fruto de toda esa siembra, ese trabajo. Así que bueno, agradecemos a Dios que nos da vida para poder verlo, ¿no? Así que expectantes. Como les contaba a la audiencia hace un ratito, eran de Buenos Aires, hoy se encuentran en San Juan. ¿Y esto fue hace cuánto? 35 años que salimos de Buenos Aires, pero ninguno de los dos somos de Buenos Aires. Soy uruguaya, Daniel es salteño, nos conocimos en un campamento, después bueno, nos pusimos de novio, nos casamos, servimos en Buenos Aires y allí el Señor después nos mandó para San Juan hace 35 años. Y cuéntenos, antes de esos 35 años, ¿cómo era su vida? ¿Se conocieron en un campamento? ¿Se casaron? Sí. Bueno, la oración que me respondió el Señor, una de las más importantes de mi vida, porque yo digo, en la vida hay 2 cosas muy importantes. Una es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y la otra es con quién te vas a casar. Es verdad. Porque Escuchen, jóvenes. Es muy, Muy importante. Entonces, algunos errores tuve, que cuando me di cuenta que no era la voluntad de Dios, pero cuando fui a ese campamento, yo bromeo con esto, pero es cierto, ese campamento yo oré al Señor, era joven, 18 años, digo, Señor, en este campamento te voy a ir a buscar a vos, nada más. Y la encontré a ella. O sea que... Cuando hasta en eso el Señor es bueno. Sí. Él nos vive sorprendiendo y dando más de lo que esperamos, ¿no? Sí. Y ahí fue que me entero que también ella muy activa, líder de jóvenes, yo también. De novios servíamos juntos al Señor, aunque éramos de distintas congregaciones, pero entendemos y luego lo compartimos con otros, ¿no? Todo lo que uno hace de novio se potencia cuando te casas. Y de novios servíamos al Señor en áreas. Qué interesante lo que estás diciendo. Ahora te hago una pregunta. ¿Todo? ¿Lo bueno y lo malo? Todo, se potencia todo. Sí. Y es bueno saberlo, ¿no? Sí. Para los jóvenes que nos están escuchando. Sí, no. Lo malo cuando se discuten en el noviazgo, viste que muchos dice peleamos siempre. En el matrimonio no es que se soluciona. Es que tienen esa idea de que nos vamos a casar y todo va a cambiar. No pasa eso. Sigue Se potencia. y exponencialmente crece todo. Porque si antes, viste que hay parejas que de repente ves, no, rompí. A los 45 días estamos de nuevo y después otra vez. O los ves que pelean, que discuten, que se llevan muy mal. Vos decís, ¿la proyección cuál es? Que si no toman una medida seria, después de casados, y si no llegás a las manos, pasa raspando. Claro. A ver, Porque se permiten muchas cosas. Generalizado, obviamente que después el que quiere Sí. y el que se Cambiar, deja transformar por el Señor, Por supuesto.
Por supuesto. hemos vivido y hemos conocido matrimonios totalmente restaurados, que eso no quita, pero hay gente que se casa idealizando algo que después no ocurre. Que todo va a mejorar. La vida nos acontece a todos y la convivencia saca lo que realmente somos y cuáles son nuestras prioridades. Entonces, si antes de casarme el Señor no era el primero y se mantiene esa postura, vos decís, es garantía de fracaso, lamentablemente. Bueno, y en su decisión estuvo el Señor, evidentemente. Fue el Señor, y entonces cuando nos casamos seguimos sirviendo en esas áreas, jóvenes, escuela bíblica, lo que te imaginé, estábamos ahí. Llegaron los hijos antes de lo que pensáramos, pero también no nos detuvo. Y el Señor nos bendijo con 6 hijos. Sí. Hasta que cuando teníamos 3 hijos y otro en camino, llega el llamado para San Juan. ¿Y eso? A ver, cuéntenos, porque ustedes no estaban a tiempo completo, ¿eran pastores ya? ¿Habían estudiado? No, yo tenía mi trabajo, ella cuidaba... Se habían preparado, porque eso también es importante. Estábamos en el seminario de solteros. Bueno, yo terminé justo en el año que nos casamos, terminé y Daniel al año siguiente. Y sí servíamos, no estábamos como pastores, pero sí estábamos comenzando una obra en Derqui porque habían donado un lote y el pastor nos dijo, bueno, vayan, así que hemos empezado a trabajar en una zona. Como dice Daniel, estábamos con jóvenes, con niños, exploradores, misioneritas, jóvenes locales, jóvenes en el distrito. Daniel era diácono, o sea, y con los niños a todos lados. Eso sí. Los niños a todos lados con nosotros. Y el llamado fue instantáneo, fue un proceso, uno fue más intelectual en el llamado y el otro más lanzado, porque es dejar todo, me imagino, una familia con 3 hijos, con trabajos estables, por lo que vos me estás diciendo, que ahora nos vas a contar un poco más. Dar semejante paso de fe, ¿cómo fue eso? Bueno, un culto de domingo, que para mí era un culto más, pero el pastor predicó sobre Éxodo capítulo 3, donde Dios lo llama a Moisés y habla de la necesidad. Y el pastor seguía predicando su mensaje, pero en ese momento me toma la presencia del Señor. Yo estaba en el primer banco escuchando y empecé a llorar. El pastor seguramente ni sabía de qué se trataba, pero yo estaba quebrado, y en ese momento que yo escuchaba esto, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, quiero que seas pastor. Hasta ahí servíamos, trabajábamos, pero no habíamos tomado ese desafío. El Señor ya me había llamado cuando tenía 19 años, y como justo conseguí el trabajo en el Banco Ciudad de Buenos Aires, dije que no, y no me fui a preparar. Entonces después conocí a ella, me casé, todo, y ahora casado con 3 hijos, el Señor me dice, quiero que sea pastor. Entonces empecé a poner excusas y a decirle, Señor, ahora tengo responsabilidades, ¿cómo hago, Señor, para dejar todo? Y cuando estoy poniendo todas las excusas, como me atravesó una palabra que hasta el día de hoy me toca, porque me dijo, otra vez me vas a decir que no. Y bueno, no, ahí chao, me rendí, dije, bueno, no sé cómo será, Señor, pero sí, voy a ser pastor. Y cuando le dije voy a ser pastor, me dice, pero en San Juan. Ah, bueno. O sea, me sacó el sí y después me dijo dónde. Sí, es el Señor. Sí, no te cuenta toda la historia. Me sacó el sí y San Juan. ¿Y por qué Juan? ¿Qué había en San Juan? Yo de San Juan yo no conocía mucho. Uno está en Buenos Aires, vos viste la carrera, el ritmo que uno mira Buenos Aires, nada más. De San Juan solo sabía que se hacía el vino y nada más, y que había un anexo que el pastor había tomado porque un miembro de nuestra congregación se fue a San Juan, abrió una iglesia, de repente el pastor tuvo que ir a bautizar, pero la persona que abrió no se podía quedar como pastor. Entonces hacía falta pastor. Eso nos enteramos después. Yo lo único que sabía,
que había un lugar en San Juan, pero ni se me vino a la mente para nada. ¿Y cuando se lo cantaste a Charo? Claro, ahí está, eso pasó así. O sea, primero el señor te habló, pero ¿le tenía Sí, que sí. hablar a ella o no? Y yo ya, como había dicho, sí, digo, está bien, señor. Bueno, San Juan, ya está. Le digo, ¿Y vos tragaste saliva? pero hablale vos a mi esposa, Claro. Charo. Le digo, hablale vos porque hacía poquito que teníamos la casa. Ella pedía todo el tiempo la casa propia. Ya teníamos la casa propia, ya teníamos. Y yo digo, y ahora le voy a decir que nos vamos. Bueno, le digo, señor, hablale vos. Ese camino de regreso a la casa, me mira ella, yo estaba callado, y me dice, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Y me dice, ¿te habló el Señor? Sí, le digo. Y después te cuento. Y llegamos a casa, acostamos los niños. Y cuando estaba ahí, yo estaba nervioso, porque digo, ¿qué me va a decir? Pero le digo, Señor, vos encargate. Y cuando estábamos ahí en la cama, me dice, ¿qué te habló el Señor? No, es que me llamó al pastorado. Y ella me dice, bien, sí, yo siempre me quise casar con un pastor, dice. Así que todo bien. Y le digo, pero en San Juan. Y me atajé. Y cuando le dije San Juan, ella reaccionó de una manera tan madura. Me dice, bueno, dice, la verdad que cuando llegamos a esta casa, yo sentí desde que llegamos que íbamos a estar poco tiempo. Ah, mirá vos. Así que Si él te habló que es allá, vamos allá. ¿Y la decisión fue instantánea? ¿O tú? No, la decisión fue. La decisión Pero fue de en el ahí, momento. desde ese día donde tomamos ya como matrimonio, vamos, pasaron un tiempo. Tuvimos un tiempo como de preparación. Sí, Le casi pedí, 2 años. Sí, le pedimos al Señor que queríamos conocer la tierra primero. Queríamos ir y conocer. Así que nos permitió hacer un viaje, conocimos, nos dimos cuenta que era la tierra, que acá. Es que Dios te pone un amor por San donde te llama, Sí. donde Él te llama te pone Sí. un amor. Y bueno, así estábamos nosotros, nos sentíamos en casa. No, así que bueno, ahí le doy la noticia al pastor y el pastor me dijo sabiamente, porque teníamos muchas áreas ocupadas. Entonces el pastor dijo, miren chicos, no vengan enseguida, levanten obreros en cada área donde están ustedes. Y cuando eso esté listo, vayan. Así que pasó un año. Sí. Y de ahí fuimos a San Juan, el año 91. ¿Se lo dijeron a sus familiares? O sea, porque está bien, todo bien, pero ustedes eran una familia constituida donde tenían la responsabilidad que vos mismo le dijiste al Señor, con 3 hijos. ¿Qué pasó? Porque, nos vamos a vivir a San Juan y tenés que renunciar. ¿Qué pasó? Bueno. Lo más llamativo fue un tío de él. Los demás, en el caso de mi familia o la familia de él, conocían al Señor y aunque obviamente a los abuelos no era una cuestión de decir, ay, qué lindo se van, no era tan así. Pero era el país, mirá si te mandaba. sí. Claro, pero no es que opusieron resistencia. El llamado de un tío de él, que no era cristiano, ese sí fue fuerte, porque se entera. Dani, ¿cómo que te vas a San Juan? Sí, tío, me voy allá, dice, a hacerme cargo de una obra. Dice, ¿pero qué? ¿El banco te traslada? No, tío, voy a renunciar al banco. Bueno, menos lindo le dijo un montón de cosas, desde irresponsable hasta lo que se te ocurra. Claro, ¿cómo entiende una persona sin fe lo que uno vive con Dios? No, él no me podía entender, No. él me llamó negligente, me llamó loco, el llamado fue muy fuerte, es un tío. ¿Qué respondiste ahí? Y no, ahí solo le respondí, le digo, mira tío, no me vas a entender, por más que te lo explique. Le digo, yo sé que Dios me envía, pero ¿cómo te vas a sostener con tu familia? ¿Cómo vas a vivir? Y yo dije, Dios se va a encargar de eso, tío. Y la única manera que te digo es que el tiempo te va a dar testimonio de que Dios nos mandó para allá. Y bueno, pasó así. Él preguntaba, cuando nos vinimos, le preguntaba a mi mamá, ¿y cómo va Dani? ¿Cómo va Dani? Y cuando nosotros llegamos, al poco tiempo, ¿cuántos meses pasaron? De enero ¿Al trabajo? a febrero llegamos. Nosotros llegamos de febrero el 15 a julio. de febrero
yo iba embarazada de nuestra cuarta hija. Y como charlando yo te mencionaba que los míos tienden a ser prematuros, yo necesitaba que él estuviera en la casa, porque de repente empezaba a desembalar cosas, empezaba con contracciones, me tenía que ir a acostar, tenía que parar todo. Entonces era necesario que él estuviera ahí cerca. Aparte, ya no tenían a nadie ustedes. No había familia. Nada. Pero mira, yo siempre digo que donde hay iglesia, hay familia. Y Dios lo demostró. Entonces, en ese lapso de tiempo, desde febrero, Daniel buscando trabajo, presentando el currículum en bancos, en distintas cosas. Sí. Victoria nació el 1 de julio. El 4 de julio, cuando yo ya me podía manejar, él empezó a trabajar en el banco francés allá. Ay, Dios acomodó hasta eso. Redondito, perfecto. Redondito. Como siempre hace. Y esos primeros meses, la iglesia que nos envió, porque salimos con la bendición de nuestros pastores y la iglesia, nos dijo que nos iba a acompañar hasta el mes de junio, con ayuda económica, hasta el mes de junio. O sea, fuimos en febrero, hasta junio llegó la última ayuda. En julio empecé a trabajar. O sea, Dios perfecto, todo lo hizo perfecto. Y no nos faltó nunca. Nuestro alquiler lo pagábamos con el alquiler de nuestra casa en Buenos Aires. Así que, no, Dios. ¿Qué encontraron allá? Sí, con una iglesia que necesitaba palabra. Tenían el mover del espíritu y todo, pero faltaba la palabra. Entonces compartimos, empezamos con estudios bíblicos, preparación de líderes y no fue fácil. ¿Era lo que se imaginaban o no? Fue un poco más difícil de lo que pensábamos. Sí. Todo tiene un costo. Por más que Dios los envía, me imagino que hay un costo detrás, que uno puede ver el fruto del resultado, pero ¿cuánto nos cuesta ver el costo de lo vivido? Ahora, el costo, yo puedo decir que nos costó dejar todo en Buenos Aires, familia, iglesia, amigos, ir a un lugar donde arrancar de cero. Dios respaldó. Y si lo que podemos decir acá es la fidelidad de Dios nos acompañó hasta el final. Y para poder responderle a mi tío si pudiera, ¿no? Ya él no está, él falleció, pero una sola vez nos faltó y mirá lo que Dios hizo, porque todas las Navidades, imagínate, llegamos con 4 niños, después llegó la quinta y después el sexto. Y teníamos 6 hijos, que no es fácil para vestirlos, para todo eso. Que nosotros estábamos acostumbrados también a un nivel de vida, de irnos de vacaciones todos los años. Cuando era el cumpleaños de los niños, íbamos a una juguetería y le decíamos, de esto elijan lo que quieran. Eso se terminó. Por 6 años se estuvo así. ¿Y ellos lo sintieron o no se dieron cuenta? Capaz que no. No, porque creo que cómo lo vivieron porque disfrutamos cosas que allá no podían. Claro. Por ejemplo, los más grandes. En nuestra casa, que la teníamos en lo que hoy es Partido de Hurlingham. Perdón, pero eran niños todavía. La mayor tenía 6 años. Sí. El desarraigo para ellos era ustedes eran, en realidad. Sí, los abuelos. Los abuelos, los amiguitos de la iglesia. Pero, por ejemplo, te decía, nuestros hijos, la mayor tenía 6 años, el segundo tenía 5 ahí, y la otra tenía 3 años y medio, son bien seguiditos. Ellos no sabían lo que era jugar en la vereda. En el jardín de nuestra casa. En Buenos Aires no se claro, puede. En el jardín, 35 años atrás, pero no jugaban en el jardín de la casa. Para ellos era un mundo. Hasta nos habían hecho una canción de protesta. Ay, no te puedo creer. Con 5 o 6 años, porque claro, ya tenían sus bicicletas, y la casa que vivíamos tenía un portón que daba a otro barrio, así que cruzaban una plaza, una cuadra, entraban al almacén, compraban. Yo no los dejaba ir en bicicleta, ¿viste? Todavía con mi cabeza de Buenos Aires. Es una canción de protesta. Que dice que Lucas, Ana y Laura están enojados porque mami no nos deja ir en bicicleta al almacén, le habían puesto música, todo. ¿Viste? Un cambio tremendo para ellos.
Pero bueno, hubieron sí momentos difíciles, que hay algunos que nos marcaron mucho. La vivencia que se acuerdan hoy, aunque ya nuestros hijos están grandes, que a los 4 años de estar en San Juan, aproximadamente 4 o 5 años, llegó una Navidad donde yo dejé el trabajo del banco de San Juan. O sea, ahí veníamos bien, pero la iglesia había crecido, la iglesia se estaba expandiendo, entonces el Señor nos indica que era el tiempo de estar a tiempo completo. Era un desafío de fe. Y nos largamos. Pero esa primera Navidad no había recursos, estábamos muy limitados. De hecho, se había hecho un puchero, por así decirlo, y el 24 al mediodía tomamos la última sopa que quedaba del puchero. No había más. Para el 24 a la noche no había, no había, no había para la cena, no había. Y creo que hay gente que no puede entender eso. Cuando vos buscas por todos lados, no hay manera que llegue, no hay manera, no teníamos nada. Entonces cuando llega ese mediodía, vamos a la cama, se van todos a nuestra cama, estaban los 6 allí, y entonces le empezamos a decir, porque ellos preguntaban, a la noche buena, Claro. Va a haber regalitos, siempre tenía sus regalitos. A la noche los regalos, a la noche. Entonces nosotros, imagínate. ¿Cómo le explicás? ¿Cómo le explicás? Entonces a un niño que... Y le dijimos, miren, no sabemos a la noche qué va a haber, pero sí sabemos lo que sí tenemos hoy. Y nos tenemos a nosotros, tenemos, ¿no? Y empezaron a cantar la canción esta de... Tenemos tanto, ¿no? Ahora la han remixado, la han hecho hermosa, pero entonces... Tenemos tanto para alabar al Señor, ¿no? Tenemos esto, tenemos esto. E hicimos un punto de alabanza. Y todos felices a dormir, los niños. Nosotros... Un nudo en el estómago. Un nudo en el estómago y nos acostamos. Cuando nos despierta, allí porque la siesta en San Juan es siesta, a las 5 de la tarde nos llaman y era una hermana que viajaba, una de las hermanas de la congregación, y me dice, pastor, estoy por viajar, pero Dios me ordena que venga y le deje esto. Así que no me podía ir, ya estoy viajando, pero por favor recíbame esto. Sí, le digo, hermana, me dejó un sobre y se fue. La bendigo. Feliz Navidad. Cuando cerré la puerta, abrí el sobre y en plata a hoy, qué sé yo, no sé cuánto serían, como 500.000 pesos. Como 500.000 pesos. Así. Wow. Hubo para la cena, para los regalos, para esa semana. No. Fue tan impactante la fidelidad de Dios, ¿no? Y yo digo, no, al final no nos dejó faltar ni un día. Porque se suponía que esa noche iba a faltar. Pero no. El Señor ya lo tenía. Sí, llegó. Y en ese proceso, porque hoy lo contás quizás como una anécdota o como una fe de Dios, ¿no? Pero pienso en ustedes, ¿se les ha pasado por la mente, Señor, era esto? ¿Nos equivocamos? ¿Hubo algún momento de duda? No, aunque hubieron momentos difíciles y situaciones de repente duras, nuestra quinta hija la tuvimos un mes en terapia intensiva, nació 7 mesina. O sea, ya no teníamos obra social, porque como dijo Daniel, en el banco le dijeron, bueno, o sos pastor o sos promotor de negocios. Ya, porque el escritorio de él era para hacer su trabajo, pero de repente alguien venía a pedir un crédito y Daniel sabía que se iba a hundir con ese crédito y le decía, mire, no haga eso. Entonces, y el gerente, bueno, pero así todo, un par de meses ganó más que el gerente, porque en aquel entonces era por comisión. Entonces, aunque sí, te digo, hubieron momentos difíciles, pero dudar de que era el lugar donde teníamos que estar y en el tiempo que teníamos que estar y haciendo lo que teníamos que hacer, no hubo duda.
Qué bueno es Dios también en esa convicción, ¿no? Que cuando Él pone algo en el corazón es un sello que no lo borra nada, ni nadie, ni un reclamo de lo que sea, ni aunque el diablo quiera venir a confundirte y decirte no te estás equivocando. Y siguiendo un poquito hoy, allá después de 35 años que están allá, ¿cómo está hoy la iglesia? Sé que no es una sola, cuéntenos un poquitito para que la gente sepa cuál es la obra allá. Cuando pasamos lo de Navidad, en ese momento estábamos abriendo nuestra segunda iglesia. Hoy, por la gracia de Dios, son 6. Y hacíamos cuenta. 6. Hacíamos cuenta. Desparramados en... Sí. Con obreros, me imagino, pero ustedes... No, nosotros a cargo de 2. Ajá. Más de eso no. No, pero sosteniendo a las otras con amor, me imagino, con acompañando a los pastores, apoyando las obras, visitando periódicamente. Sacábamos cuentas en unos días atrás porque justo nos tocó abril que varias cumplían aniversario y todas están en 13 años. Fue como, o sea, que fue un embarazo largo. Ajá. Y de repente fueron cuatrillizos. ¿Viste? Bueno, la experiencia de ustedes, no digo que tuvieron 4, pero tuvieron 6. Pero eso de tener muchos hijos, claro. Así que Dios lo ha hecho. Y hay gente hermosa a cargo. ¿Y cuántos de iglesia me dijiste? ¿Cómo? ¿Cuántas? 6. Son 6. 6 hijos, 6 iglesias. ¿Cuántos nietos tiene? 9. Bueno, 9 nietos van a tener de esas iglesias. Estamos orando para que esas iglesias planten otras y están trabajando para eso. Sí, qué bueno. Con expectativa. ¿Y qué le dirían hoy a un matrimonio que está recibiendo un llamado de Dios tan difícil para tomar una decisión y no la hacen quizás por miedo o por no saber si es la voluntad de Dios o por todas esas incertidumbres que le pueden hoy aparecer a un matrimonio joven o no joven o cuando reciban el llamado? ¿Qué le pueden decir a los que nos están escuchando? Yo, por mi parte, de lo vivido, ¿no? De decir, asegúrate que Dios te habla. Porque cuando Él llama, cuando Él invita, Él paga. Y cuando hay una confirmación en un llamado, Él va, vos lo ves que va adelante, va preparando, pero se mueve cuando nosotros damos el paso. O sea, si no hubiéramos largado todo Buenos Aires, no hubiéramos visto los milagros en San Juan. Hay un paso de fe. Y es un paso de fe. No ves qué hay, no ves qué es lo que viene. Pero si Él te dice, caminá, porque yo voy a estar, es lo que tenés que llevarte. Viste, es como el Mar Rojo y el Jordán. El Mar Rojo lo cruzaron en seco. El Jordán se tuvieron que mojar los pies. Entonces, muchas veces estamos esperando que esté todo hecho, todo solucionado, y lo que Dios está esperando es que obedezcamos. Claro. El agua. Está la fe, la obediencia. Sí. Y la dependencia. Y la dependencia. El escuchar, el saber qué, cuándo, dónde. Si la obra es de Él, la iglesia es de Él. Entonces, y Dios es claro cuando quiere hablar, ¿o no? No viene con confusiones. No. Viene con esa, como lo que hablábamos recién, viene con esa certeza que vos decís, esto es del Señor y es del Señor. Mira, entonces, volviendo un poquito para atrás, cuando un año antes de ir a instalarnos, nosotros llegamos un 15 de febrero de 1991. En el 90 fue ese viaje, ya Dios nos había hablado antes, fuimos, conocimos, pisamos la tierra, no habíamos ido solos, habíamos ido un grupo de obreros en 3 autos, fue un viaje de terror, nos pasó de todo, 28 horas demoramos para llegar a San Juan. Eso, wow. Y un viaje normal son 11, 12 horas. 12 horas, 15 yendo relajado, 28 demoramos. Pero en cuanto a lo que vos decías, los otros chicos, después nos enteramos, chicos le decimos porque amigos, ¿no? Que iban, después nos enteramos que entre ellos, cuando vieron la obra, lo que había que hacer y todo lo demás, ellos hablaban, decían, Daniel y Charo tendrían que estar acá. El Señor confirma de varias maneras. No solo lo que nos habla a nosotros, claro. Nuestro pastor, nos dio las instrucciones, porque Dios es Dios de orden. Tampoco nos podíamos venir y largar, como dicen todas las Bartolas, no. Todo acomodadito. Quisiera
detenerme en eso, ¿no? Sí. Dios es un Dios de orden. Sí. Y eso lo tenemos que tener en claro al tomar una decisión también Sí. como esta. Vos, por ejemplo, no te podés ir si tenés deudas. Claro. Por ejemplo. No te podés ir si tenés problemas matrimoniales. Porque después allá... Y no te atrevas a ir sin la bendición de tu pastor. De la iglesia toda. Que la iglesia te tiene que Sí, enviar, sostener. bendecir, porque como uno deja una etapa, así comienza la otra. Y ustedes terminaron siendo su iglesia, que su corazón más fuerte es de misioneros, ¿o Sí, no? sí. Ustedes fueron un misionero porque se trasladaron Sí. y terminan ustedes enviando también. Sé que envían muchos misioneros y que el corazón de la iglesia es bendecir a misioneros. Sí. Así estamos. Como nació la iglesia, así tiene su corazón y su ADN, diríamos. Es el ADN. Nuestra iglesia se llama CCN, Centro Cristiano para las Naciones. O sea, nosotros entendimos que de San Juan se podía afectar el mundo. Wow. Aun cuando San Juan parecía una pequeña, que ni la tenían en cuenta, pero de San Juan, por la gracia de Dios, salieron misioneros al mundo. Wow. No se hablaba de misiones cuando llegamos nosotros. Empezamos a hablar, conocían a los misioneros, de los misioneros que venían de Estados Unidos y venían con dinero. Claro. Pero nunca pensaron de que la iglesia podía enviar. Cuando nosotros llegamos con eso, nos miraban raro, todo, pero esto es nuevo. al poco tiempo, a los 10 años que estuvimos ahí, sale una familia sanjuanina y se van a Nepal. Hace 25 años que fueron para allá. Ellos se establecieron en una iglesia, hoy se llama Tabernáculo de Gracia, es una iglesia en Nepal con obreros nepalíes. Qué impresionante. Y Están ahí, trabajando para enviar obreros. y ahí la iglesia empezó a abrazar esa visión. Sí. Y por último, así ya Sí. no los detengo más en todo lo que hoy tenemos por delante. Si hoy estarían acá con el Señor, tomando un cafecito, ¿qué creen que Dios sería lo primero que les diría? Lo que primero que ustedes creen que con amor y con gracia Él los miraría, ¿qué saldría de la boca de Dios? Yo quisiera que digan, bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que quisiéramos Es lo que escuchar. quisiera escuchar. Pero quizá, yo en lo personal, creo que me diría, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Aún con todo lo que ustedes vivieron, ¿crees? ¿Eso? Sí, porque hubo cosas grandes que llegaron, no las vi todavía concretadas. Entiendo que me faltó fe. Entonces, si me diría algo, para mí, a mí, en lo personal, me diría eso. Wow. Pero sabiendo quién es Dios, Sí. Él siempre da oportunidad. Por eso tenemos expectativa. Ajá, bien. Ahí cerramos desde el comienzo. Ahora, me voy un poquito más allá. Cuando él me dice eso, yo lo correría a abrazar y le diría, lo intenté. Qué bueno, Con todo corazón lo gracias. intenté. Gracias por abrir su corazón, por contarnos esta experiencia tan hermosa de fe, que nos llena tanto el corazón. Gracias a ustedes por compartir este episodio. Esperemos que haya sido de bendición. Y si lo fue, ahí, contanos qué parte te bendijo, compartilo, dale like a este episodio. Seguinos en el canal y nos vemos en el próximo episodio de Tierra de Fe. Chau, chau. Chao. Gracias.